Así amaneció el entrevistado. Son las 9 de la mañana con 13 minutos y a esta hora tenemos con nosotros en la mesa de Así Amaneció Javier Villasís, él es periodista de Telemundo. Javier, buenos días, bienvenido. En redes sociales conocimos de la retención en Miami de Pedro Delgado, expresidente del directorio del Banco Central y prófugo de la justicia ecuatoriana. ¿En qué contexto se produce esta retención y desde cuándo está retenido? Buenos días y gracias por esta entrevista. Bueno, les cuento, acá en Miami lo que les puedo decir es que desde el día domingo él se encuentra detenido en un centro de detención del Departamento de Inmigración de Homeland Security o Seguridad Nacional de Estados Unidos y está para que se ubiquen un poco a unos 35 minutos de Kendall, que es un área típica de Miami donde hay muchos centros comerciales, y se encuentra detenido en esta cárcel realmente de inmigración donde él tiene que tener un traje color naranja y está detenido como cualquier persona irregular en Estados Unidos. ¿Pero en qué contexto se da la detención, Javier? O sea, ¿él estaba saliendo de los Estados Unidos? Mira, ¿Estaba en el aeropuerto? ¿Y qué tipo de problemas tiene con su pasaporte, con su visa? esos son detalles que aún no los tenemos. Lo que sí puedo decirles es que sí se encontraba en un aeropuerto, porque el asunto del pasaporte solamente lo puede tener una persona que se encuentra a 100 millas de una frontera o de un aeropuerto. Cuando a alguien le piden una identificación como un pasaporte, o estás en un aeropuerto o estás cerca al aeropuerto. Pero los detalles no se van a saber hasta esta mañana, aún no tenemos detalles de la audiencia. Exacto, se va a dar una audiencia. ¿En dónde se va a dar esta audiencia? Esa audiencia se da en el mismo centro de detención vía online y los abogados, que no tenemos ni los nombres ni los apellidos a este momento porque la información es muy preliminar y el Departamento de Inmigración no da información así nomás. Es un centro de detención federal. Para buscar información de él solamente es nombre, apellido, fecha de nacimiento y dicen dónde se encuentra. Ahora, los abogados de él piden una fianza, van a pedir una fianza, tratar de que el juez le dé una fianza. Pero aquí viene el gobierno de Ecuador, que es el principal protagonista. Si el gobierno de Ecuador no interviene ya y no hace el pedido para extradición, entonces sí se le puede otorgar una fianza, él saldría y tendría que arreglar su documentación. Lo que yo entiendo es que él no tenía la documentación arreglada, por eso Inmigración procede a detenerlo. El exfuncionario, recordémoslo Javier, salió del país hace 9 años en medio de investigaciones judiciales y al momento acumula 2 sentencias, por peculado y otra por enriquecimiento ilícito. Delgado es pariente del expresidente Rafael Correa y él estuvo envuelto en un escándalo por la falsificación de su título académico y también por otro escándalo que lo involucra con el caso COFIEC, con el caso de Gastón Dusac. No tenemos claramente, y es lo que puedo entrever después de haberte preguntado, por qué se produce esta detención, cuáles son los cargos que tendría en el momento de hacerse esta audiencia y obviamente si esta es sujeto o no a una fianza. Y tampoco sabemos, porque no se ha pronunciado Cancillería al respecto, sobre cuál es la situación respecto a las sentencias que tiene aquí en la ciudad de Guayaquil, es decir, en el Ecuador. Sabemos que él está sentenciado por 2 delitos, pero no sabemos si ya Cancillería ha presentado un pedido de extradición. Eso lo conoceremos en los próximos momentos y estamos pendientes de, obviamente, hacer la petición a la Cancillería para tener algún tipo de respuesta referente a esto. Javier, te agradecemos mucho porque no hay mucha información que podamos contar. Hagamos un resumen antes de despedirnos sobre la situación actual de Pedro Delgado en Miami. Sí, algo que quería aclarar también es que ayer investigando, él tiene por lo menos 6 empresas abiertas en Miami, en el departamento de la Florida, y muchas son de consultoría. Él trabaja como consultor en los Estados Unidos. Te pregunto. Y tiene empresas a su nombre. Entonces, lo que a él le ha pasado, seguramente por la experiencia y entrevistando al abogado de inmigración Henry Lin, que lo entrevisté ayer sobre este caso, lo que le pudo haber pasado es que el pasaporte de él se quedó con una visa que ya venció
no hizo un arreglo en su estatus de inmigración y por eso hoy está detenido en el centro de detención de inmigración en Miami, a 30 minutos de Kendall, vistiendo un traje naranja como cualquier preso que tiene situación irregular en el país. Tiene que ver un juez en los próximos minutos y de allí vamos a tener información después de esa audiencia pública que tiene que tener para ver si le dan o no fianza o si es deportado o extraditado de Ecuador si es que el gobierno lo pide. Te pregunto algo ya para despedir. ¿Él era residente norteamericano? ¿Él tenía una visa de residencia norteamericana o tenía o vivía con una visa de turista? Sí, a un residente norteamericano no lo pueden detener en un centro de inmigración. Él definitivamente no tenía una situación regular de papeles en el país, lo que nos hace entender, según este abogado de inmigración, que él estaba indocumentado aquí en Estados Unidos. Perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Son las 9 de la mañana con 18 minutos y estábamos conversando con Javier Villasís,